Buena tarde nuevamente y finalmente el tema que nos toca platicar ahora son tumores productores de prolactina. Está el último, pero se trata de los tumores funcionantes más frecuentes. La prolactina, como su nombre lo dice, es adecuado porque es prolactina y esa es su principal función. Pero tiene otras 300 funciones aproximadamente, además del estímulo para la glándula mamaria. Otras funciones conocidas es en la regulación del apetito, en el desarrollo de las células beta pancreáticas, en la diferenciación del adipocito, espermatogénesis y particularmente en los procesos de autoinmunidad. ¿Qué sucede cuando una hipófisis normal o qué puede estar sucediendo para que una hipófisis normal se transforme en una hipófisis tumoral? Una parte se conoce y hay otros mecanismos que aún no se conocen. En principio se considera que para que una hipófisis normal inicie este proceso, que generalmente es hiperplasia, se activen oncogenes o se supriman genes de inactivación y disregulación del ciclo celular. Generalmente, cuando ocurre hiperplasia, como sucede en el embarazo, puede esta ser reversible. Pero si además aparecen mutaciones adicionales, alteraciones del estroma y otros fenómenos epigenéticos, probablemente se transforma el microadenoma a un macroadenoma e incluso si siguen apareciendo algunas mutaciones, situación un poco rara en este tipo de tumores, pero puede llegar a presentarse la malignidad. Como les comentaba, el tumor más frecuente es el prolactinoma de los tumores funcionales. Estos dentro de los tumores funcionales pueden ocupar del 40 al 60%. Más frecuentemente en mujeres entre los 20 y 50 años de edad, con una relación a favor de la mujer, o diríamos en este caso, ¿verdad?, en contra de la mujer 10-1. Pero después de la década quinta o sexta, esto tiende a equilibrarse en cuanto a la frecuencia. La prevalencia ocurre en 0.4 a 0.7% en el hombre y puede ser en la mujer hasta 2.5%. Desde luego que cuando se estudia una mujer con galactorrea puede ser más elevada, 25 a 30% de los casos que se detecte un prolactinoma. O cuando hay alteraciones menstruales puede ser hasta el 75% de los casos. Para el caso del hombre, como veremos, es un poco diferente. Así es que el cuadro clínico en la mujer generalmente puede presentarse con galactorrea, con disfunción gonadal y la galactorrea junto con las alteraciones menstruales ocurren con más frecuencia y la esterilidad puede ocurrir hasta el 70% de los casos que presentan ya alteraciones menstruales. Por lo tanto, esta entidad, las pacientes y los pacientes acuden tanto a consulta del endocrinólogo como del ginecólogo. Cuando existe este déficit estrogénico, y esto generalmente ocurre por la inhibición de la prolactina a nivel central, pues puede aparecer otras manifestaciones propias de este déficit, como puede ser reducción de la masa ósea, resequedad vaginal. Otras manifestaciones pueden ser en la mujer, resequedad de la mucosa vaginal y la habilidad emocional. En raras ocasiones está presente el hirsutismo o otras manifestaciones como la depresión. En contraste, en el hombre, las manifestaciones, pues por su condición gonadal, no aparecen con la misma frecuencia y se detecta más tardíamente esta entidad. Hay una disminución de la libido, hay disfunción gonadal cuando existe un crecimiento y este puede ser causa también de esterilidad, de disminución de la masa muscular y de la masa ósea. E incluso puede aparecer ginecomastia y en algunos casos galactorrea. Pero eminentemente las manifestaciones son de masa tumoral. Las manifestaciones en el hombre
pueden ser de masa tumoral, pues cefalea, un deterioro visual o incluso manifestaciones de hipopituitarismo que pueden ser parciales o pueden ser completas dependiendo del tiempo de evolución. Con este cuadro clínico tenemos que corroborar el diagnóstico midiendo niveles de prolactina. La hiperprolactinemia es propia del adenoma hipofisiario, pero no es exclusiva por las condiciones que inicialmente señalamos. En general, los valores de prolactina por arriba de 25 nanogramos se consideran anormales en la mujer y en el hombre arriba de 20. Claro que depende del inmunoensayo que se utilice y de la población. Existe una relación entre tamaño tumoral y prolactina en muchas ocasiones, como la gráfica que aquí se muestra, donde vemos que a mayor tamaño del prolactinoma existe también mayor nivel de prolactina en forma proporcionalmente indirecta. Así es que se ha considerado que cuando la prolactina está elevada, pero menor a 100 nanogramos, se debe de sospechar, pero un nivel arriba de 100 o 150 nanogramos nos permiten con más aproximación hacer el diagnóstico de prolactinoma. En este fenómeno también puede presentarse en la medición el efecto de Hooke, donde niveles elevados de esta hormona, de acuerdo al ensayo, pueden impedir que se detecte. Y otro fenómeno que también se presenta es la aparición de lo que se llama biprolactina, que es varias unidades de prolactina y que a veces no son detectadas por los ensayos tradicionales. Cuando tenemos una mujer con hiperprolactinemia, también tenemos que hacer algunas otras consideraciones y descartar otras situaciones. Una frecuente es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, que puede ser subclínico o clínico, puede elevar la prolactina por eje de retroalimentación central. Los medicamentos comúnmente, los antipsicóticos y los antidepresivos, bloquean el efecto que se tiene sobre dopamina y de esta forma pueden producir hiperprolactinemia. También cuando existen lesiones a nivel del tallo hipofisiario que pueden estar comprimiendo y de esta forma modificando el paso de la dopamina hacia la adenohipófisis. Y en algunas otras circunstancias, condiciones donde el estrógeno está alterado también pueden producir alteración. Y una situación que tenemos siempre que considerar es que no exista alteración renal o alteración hepática. Necesitamos también identificar la lesión y para esto el mejor estudio es la resonancia magnética nuclear y de preferencia con medio de contraste cuando se pueda realizar. Podemos ver en estas imágenes la presencia de un macroadenoma y en esta resonancia ustedes observarán que arriba del macroadenoma, muy cerca, está el quiasma óptico y se encuentra muy próximo el adenoma. Este es un dato importante que a veces puede llevarnos por un camino para el tratamiento. Para el tratamiento tenemos que disminuir las concentraciones de prolactina circulante, pero es necesario también controlar las manifestaciones clínicas. Idealmente debe de disminuirse el tamaño tumoral y al disminuir la prolactina, pues debe de mejorar la función gonadal, las alteraciones menstruales en el caso de la mujer, o incluso si esa fue la situación de esterilidad o infertilidad, tendrá que revertirse. Y desde luego hay que vigilar la recurrencia y la progresión del tumor. En la consideración para decidir un tratamiento es importante saber si se trata de un microprolactinoma, como el que se encuentra en la imagen, o un macroprolactinoma. Y en esto también hay que evaluar si existen algunos datos de compresión tumoral.
En el caso del microprolactinoma se debe de normalizar la prolactina y generalmente el tratamiento cuando menos dura 2 a 3 años, pero a veces tiene que prolongarse este tratamiento y lo que se utiliza son agonistas dopaminérgicos imitando a la naturaleza propia en el control de la prolactina, ¿verdad? Y el otro aspecto cuando tratamos de macroprolactinomas, hay que hacer varias consideraciones, desde luego los aspectos de masa tumoral, si existe hipopituitarismo, cómo están los campos visuales y con base a ello se debe de elegir si es adecuado, como en muchas ocasiones sucede, la utilización de los agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos actualmente son la primera elección, incluso para algunos casos de prolactinomas invasivos. Actúan sobre los receptores de dopamina llamados D2 y son eficaces tanto para disminuir la prolactina como consecuentemente restaurar la función gonadal. Puede lograrse reducción tumoral de acuerdo a diversas series de investigaciones, un tamaño del tumor hasta un 75% o incluso se ha reportado mayor, como veremos a continuación. La bromocriptina se utilizó por mucho tiempo y generalmente daba buenos resultados, sin embargo, había intolerancia con más frecuencia, de tal forma que actualmente la indicación principal es la cabergolina. Se administra con la ventaja de que puede administrarse 1 o 2 veces por semana y que en general tiene algunos efectos que superan a los de la bromocriptina. El agonista dopaminérgico que les comento, la cabergolina, tiene una vida media más larga y puede utilizarse en dosis de 0.5 a 1 miligramo o incrementar la dosis de acuerdo a la respuesta. Se consigue normoprolactinemia y se puede lograr normalización de los ciclos menstruales en 72% de los casos. Solamente se presentan en aproximadamente 3% de las pacientes efectos adversos que obligan a retirar el tratamiento con cabergolina. Y la reducción tumoral, como les comentaba, una reducción tumoral considerada superior al 50% con disminución de las manifestaciones de compresión tumoral se puede lograr en algunas series, dependiendo del tamaño, hasta en el 93% de los casos. Este es un ejemplo a través del tiempo de un adenoma que resultó exitoso al tratamiento con cabergolina. Ustedes podrán observar cómo a los 2 años este adenoma que inicialmente está en círculo va reduciendo y finalmente después de 7 años de tratamiento ya no se visualiza a través del estudio radiológico. Y si no existe respuesta al tratamiento, como puede suceder hasta el 15% de los casos, o si no se produce una disminución del tamaño tumoral, o si hay efectos adversos de consideración o intolerancia, ¿qué se puede hacer? Pues se tiene que volver a reevaluar todo el concepto, pero existen 2 situaciones, como son el tratamiento quirúrgico y la radioterapia. En el tratamiento quirúrgico, idealmente la vía es la microcirugía transesfenoidal. Debe de considerarse para esto los antecedentes de respuesta o no y los datos de compresión. Y a veces si hay una situación de urgencia para este manejo quirúrgico. La radioterapia se preserva para macroadenomas, donde la hiperprolactinemia es persistente y no han funcionado los tratamientos anteriores. Debe de haber consideraciones especiales en el manejo, como es el embarazo, el deseo de embarazo, la necesidad de anticoncepción en una persona que presenta ya prolactinoma, por ser esta una situación que se presenta en la etapa reproductiva y que con frecuencia se requiere anticoncepción, y las presentaciones atípicas, entre otras consideraciones por situación de tiempo.
no podré profundizar en ellas, pero les presento aquí un caso que se reportó recientemente por endocrinología en el Hospital de Especialidades, y una presentación atípica donde se identificó con el cuadro con una apoplejía secundaria a un trauma. Como mensajes son los siguientes. La hiperprolactinemia es un motivo muy frecuente de consulta, no solo de endocrinología, también para el ginecólogo y para el neurólogo. Se presentan pacientes continuamente con hiperprolactinemia. El prolactinoma es el principal tumor funcionante de la hipófisis. No todos los casos de hiperprolactinemia son prolactinoma, pero se debe de dirigir el estudio para confirmar o descartarlo. Requiere una evaluación clínica completa por lo anterior y descartar entidades un poco más frecuentes como el hipotiroidismo, enfermedad renal o la administración de medicamentos que actúan a través del sistema dopaminérgico. El tratamiento de elección para el prolactinoma son los agonistas dopaminérgicos como la cabergolina y que resulta efectiva en una gran proporción de pacientes. Muchas gracias por su atención y a continuación quedamos atentos a sus comentarios y a las preguntas. Muchas gracias.